Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poderme comunicar con ustedes por este medio. Espero que todos estén muy bien en sus casas y pues extrañándolos mucho, con muchas ganas de verlos, de abrazarlos, pero bueno, es un tiempo difícil el que estamos viviendo y pues vamos a cuidarnos para volver a abrazarnos todos. Esta tarde, hermanos, quiero compartirles un pequeño devocional. Hace como unos 5 días más o menos estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo el libro de Números y encontré un pasaje que llamó mucho mi atención y el Señor me daba esta palabra para compartírselas. Creo que es un mensaje de esperanza que el Señor nos está dando. Y bueno, hermanos, pues quiero iniciar a compartirles este pequeño devocional, compartiendo un poquito con ustedes sobre el estado del ser humano, de cómo nos encontramos aún antes de que llegara esta pandemia, cómo nos encontramos, en qué situación, qué características teníamos o tenemos los seres humanos, esta sociedad, de qué manera, cómo se encontraban nuestros corazones. Creo que podemos todos ver que este mundo, que esta sociedad, nos encontrábamos en medio de una insensibilidad a muchísimas cosas, insensibilidad al dolor de los demás, insensibilidad viendo tantos asesinatos, tantas muertes, que hasta cierto momento, hermanos, llegamos casi a no espantarnos o no sentir el impacto cuando es que hubo este asesinato, es que mataron a tal persona. O sea, empezamos sin darnos cuenta a verlo como algo tan cotidiano. Nos acostumbramos a escuchar de asesinatos, de muertes, de maltratos, de la corrupción, aún en medio de la iglesia, hermanos, a la corrupción, a los divorcios, a los hijos rebeldes, a la corrupción sexual que hay en la sociedad, hermanos, este desajuste, ¿verdad?, de cómo una minoría está tratando de imponer su ideología a todos los demás, a toda la sociedad, y cómo también hemos dejado de impresionarnos por ver parejas de hombres o parejas de mujeres en relaciones, hermanos, de pareja sentimental. O sea, porque nosotros al principio, cuando llegábamos a ver esto, era un impacto para nuestro corazón, y aún ahorita, ¿verdad?, nos es muy desagradable, pero también la sociedad ha ido acostumbrándose a esto. Entonces, nuestra sociedad, nuestro mundo, hermanos, estamos viviendo antes de que sucediera esta pandemia, estamos viviendo en una insensibilidad tremenda. Abortos, asesinato de niños, maltrato de niños, abuso de niños, tantas cosas tan terribles, hermanos. Y a veces yo me pregunto, cuando yo estaba estudiando esto, me preguntaba, bueno, Señor, si queremos regresar a la normalidad, pero al mismo tiempo no quisiéramos regresar a lo mismo. No quisiéramos regresar a esa normalidad de todo esto que estamos viviendo como sociedad. Sí quiero regresar a una normalidad de abrazar a los que amo, de estar con los que quiero, de poder ver cuando yo quiera a las personas que amo, de poder salir a pasear, de poder ir a cualquier parte sin que nada me lo impida, de poder pasear, ser libres, no estar encerrados en nuestros hogares. Por supuesto que todos queremos esa normalidad, pero hay otra normalidad
tan terrible que está viviendo nuestra sociedad, hermanos, nuestro mundo en general, que yo no quisiera regresar a esa normalidad. Aún dentro de la iglesia, hermanos, estuvimos viviendo una supuesta normalidad, con muchos cristianos viviendo en apatía, con muchos cristianos viviendo en egoísmo, pensando solamente en nosotros mismos, pensando solamente en lo que nos agrada, en lo que nos gusta, sin pensar en los demás, teniendo desinterés por la obra de Dios, poniendo tantos y tantos pretextos, hermanos, para no reunirnos en nuestras iglesias, poniendo antes que a Dios cualquier cosa, cualquier situación, sin importancia. Aún, hermanos, desafortunadamente dentro de la iglesia hemos buscado ser servidos antes que servir. Hemos buscado que los demás hagan las cosas, al cabo que pues alguien las tiene que hacer, no importa si yo no las hago. Entonces hemos perdido esa pasión por la obra de Dios, hemos perdido ese interés, esa iniciativa de servir, esa pasión por la obra de Dios, esa pasión que teníamos cuando aquel día el Señor tuvo misericordia de nosotros y llegó hacia nuestras vidas y nos rescató y nos salvó. Entonces esa normalidad tan tremenda, hermanos, de la sociedad y aún dentro de la iglesia, yo no quisiera que regresara esa normalidad. Y voy a leerles este pasaje que el Señor me mostraba. Se encuentra en Números 17. Números 17 del 1 al 11. Se los voy a leer y espero que usted ahí con su Biblia me acompañe en esta lectura. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarca. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representa a la tribu de Leví, había retoñado, había echado brotes, florecido y había producido almendras maduras. En este pasaje, hermanos, vemos cómo el Señor hace que esa vara, la vara de Aarón, de la tribu de Leví, una vara que reverdeció, que pasó toda la noche en el tabernáculo, donde el Señor se presentaba, donde la presencia del Señor se manifestaba al pueblo de Israel. Y como esa vara, hermanos, que parecía que estaba seca, que estaba muerta, reverdeció. Pasó toda la noche en el tabernáculo, y a la mañana siguiente, cuando llegó la luz, esa vara reverdeció. Y esto nos habla de cómo el Señor escoge a Aarón y a la descendencia de Aarón como sacerdocio, como los sacerdotes que iban a servir en el tabernáculo. Esto nos habla de cómo Dios quitó toda la murmuración que había en contra de estos dos líderes, de Moisés y de Aarón, y Él dijo: esta tribu va a ser la que me va a servir como sacerdotes delante de mi presencia. Pero también, hermanos, aparte de esto, el Señor me hablaba de que esta vara que revivió ejemplifica también nuestra vida, ejemplifica la vida de la iglesia, de cómo a veces nos sentimos secos, hermanos, sin vida, sentimos que no estamos aportando nada, que no estamos dando nada, sentimos que nuestra vida en Cristo está tan apagada, que nuestra vida en Cristo no está desarrollando. Sentimos
que esa vida de resurrección que el Señor ya nos ha dado, porque nosotros morimos juntamente con el Señor, porque fuimos crucificados juntamente con Él. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces esa vida de resurrección ya nos ha sido dada a cada uno de los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero a veces, hermanos, esa vida de resurrección parece que está apagada, parece que está seca esa vara que no permanece en la presencia de Dios y está seca. Y vemos cómo esta vara permaneció toda una noche ahí en el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el Señor me hablaba de esto, hermanos, de cómo ahorita estamos en un tiempo de oscuridad. Estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil. Es un tiempo donde vemos que solamente las nubes están grises. Vemos muerte, vemos miedo. Nosotros mismos nos sentimos temerosos. Es un tiempo de oscuridad. Es un tiempo de oscuridad donde nos sentimos que el Señor se ha alejado de nosotros. Pero el Señor está ahí, hermanos, como esas varas, esas 12 varas fueron colocadas en el tabernáculo y solamente la vara de Aarón reverdeció y dio fruto. Es una oportunidad para ti y para mí, de que en este tiempo de oscuridad podamos permanecer en la presencia de Dios, podamos salir de este tiempo tan terrible que estamos viviendo y pueda verse en nosotros esa vida de resurrección. Esa vida que ya nos ha sido impartida desde el día en que conocimos a Jesús. Cuando morimos al pecado y nacimos en Cristo, tenemos una vida nueva. El Señor nos llamó de la tumba y nos ha traído a vida eterna. Pero esa vida en muchos de nosotros no se ha manifestado porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre verdaderamente en nuestro corazón. Y esta reflexión, hermanos, quiero compartirles que para mí ha sido de gran enseñanza, porque no se trata este tiempo solamente de estarnos entreteniendo o divirtiendo o estar ocultos. Se trata de permanecer en la presencia de Dios. Que ahorita que es de noche estemos en la presencia de Dios y que cuando haya luz, cuando salgamos al nuevo día, cuando podamos otra vez volver a la normalidad, no volvamos a ser los mismos. Seamos personas, cristianos, que están evidenciando esa vida de resurrección, esa vida nueva que hay en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que no se duerme el que guarda nuestras vidas, que no se adormece el que guarda a Israel, no se adormece el que guarda a su pueblo, que Dios siempre está trabajando. Yo leí un libro hace tiempo muy hermoso que se llama Dios también trabaja de noche. Y es un libro maravilloso que nos habla de que cuando vemos todo oscuro, el Señor está obrando también. Que cuando pensamos que el Señor está lejos de nosotros, el Señor está trabajando y está logrando sus propósitos, aunque nosotros no los entendamos, aunque nosotros no los veamos. Pero el Señor no descansa y Él siempre está obrando. Hoy es un tiempo difícil, hermanos, de oscuridad, en el que nuestras vidas tienen que ser renovadas, tienen que ser transformadas, para que en estas varas que a lo mejor han permanecido secas durante mucho tiempo, se manifieste esa vida. Esa vara de Aarón que reverdeció y que dio brotes y que salieron aún frutos, almendras dulces. Que de nosotros pueda salir fruto. Que nosotros cuando salgamos de nuevo, cuando volvamos a la normalidad, seamos diferentes nosotros. Que hayamos sido transformados durante esta noche. Y que en el día que salgamos se pueda ver el fruto en nosotros. Se pueda ver vida en nosotros. Se pueda ver que pasamos esta noche en la presencia de Dios. Que pasamos esta tribulación y esta oscuridad en la presencia de Dios. Hay un versículo hermoso en Jeremías 29:13 que me gustaría compartirles. Vayan conmigo a su Biblia. Vamos a leer Jeremías 29:13. Dice: me encontrarán si me buscan de todo
corazón. Si le buscamos al Señor de todo corazón, le encontraremos. Dice el Señor que le llamemos mientras Él pueda escucharnos, que le busquemos mientras Él está cercano. Y este es un tiempo ideal de oscuridad para buscar al Señor, para entrar en su presencia, para buscarlo de todo nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, un momento. Por favor, cierre sus ojos. Si gusta arrodillarse, si gusta postrarse, vamos a orar y vamos a clamar al Señor y vamos a darle gracias, no por lo que está pasando, sino en medio de todo, dice la palabra, que tenemos que darle gracias. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, de noche, de oscuridad, tu palabra nos sostiene, Señor. Porque en este tiempo, Señor, donde parece que vemos solamente muerte y temor, tu palabra, Señor, tu palabra nos fortalece, Señor. Tu palabra nos ayuda, Señor. Tu palabra nos ofrece, Señor, protección. Y nos ofrece, Señor, esa intimidad que podemos tener contigo en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos sabios, para que aprovechemos, Señor, este tiempo que estamos viviendo, para estar como esa vara de Aarón, Señor, en la presencia tuya, Padre eterno. Padre, y que salgamos renovados de este tiempo tan difícil, que salgamos transformados, Señor, con una nueva visión, con nuevas expectativas, Señor, respecto a tu obra, Señor, respecto a nuestra vida, respecto a nuestra fe, Señor. Que salgamos, Señor, con corazones fuertes, que salgamos con corazones con iniciativa de servirte, Señor, de adorarte. Padre, que amemos tu obra, Señor. Que busquemos, Señor, que se cumplan tus sueños, Señor. Que no busquemos nuestra gloria, Señor. Que busquemos tu gloria, Señor. Que busquemos que el mundo pueda darte gloria a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos desperdiciado el tiempo. Hemos desperdiciado este tiempo, Señor, de noche, este tiempo de oscuridad, este tiempo de miedo, Señor, lo hemos desperdiciado. Padre, pero aún es tiempo que retomemos, Dios, y que podamos pasar este tiempo en tu presencia, Señor. Ahí donde tú te manifiestas, Señor. Ahí donde está tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos pasar este tiempo, Señor, difícil contigo y que salgamos como esa vara, Señor, reverdecidos, Señor. Que salgamos con fruto, Señor. Que salgamos, Señor, diferentes. Que no volvamos a nuestra normalidad, Señor. Que volvamos, Señor, con un cambio, Señor, en nosotros, con una transformación, una renovación en nuestro espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, esta tarde, Dios, porque yo sé, Jesús, que tú escuchas a los corazones, Señor, que están contritos, Señor, y que se humillan delante de ti. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir esa vida de resurrección. Ayúdanos, Señor, para no permanecer en sequía, para no permanecer como muertos, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.